Listo, entonces ya está siendo grabada esta charla. Les pido el favor, presten mucha atención a la información que voy a dar. Repito, esta grabación va a ser compartida el día de mañana junto con las diapositivas que vamos a ver. Si hay alguna pregunta o alguna duda con la información que voy a brindar, al final vamos a sacar un espacio para resolver esas inquietudes. Por favor, escribirlas en una hoja, en un cuaderno y al final sacamos el tiempo para resolver esas inquietudes. Entonces, vamos a arrancar esta charla. Esta es la segunda charla, la primera se realizó hace 15 días. Esta charla está siendo grabada, como les dije hace unos minutos, y se va a compartir el día de mañana el enlace de la grabación junto con las diapositivas que estamos viendo. Esta charla va dirigida a los programas técnico-laborales como son auxiliar de enfermería práctica educativa. Esta charla no se va a dar información de auxiliar de enfermería práctica formativa. Atención integral a la primera infancia, auxiliar administrativo, seguridad ocupacional y el técnico laboral en mecánica dental. Estudiantes de programas técnico-laborales, ustedes pueden sacar adelante la asignatura con dos tipos de práctica. Ustedes escogen cuál de estos dos tipos de práctica pueden realizar. Uno que se llama ofertas de CBC, en donde ustedes se van a entrar a postular a unas ofertas que hicieron las empresas con las que tenemos convenio. Ustedes van a tener que cargar unos documentos en una plataforma, ya más adelante miramos qué documentos son, y una vez queden validados esos documentos, ustedes se van a postular por su cuenta a la oferta que haya disponible de la que ustedes deseen. Segundo tipo de práctica, presenta empresa. Ustedes por su cuenta, si quieren buscar una empresa por su cuenta y no quieren postularse a las que tenemos nosotros, pueden hacerlo. Deben tener en cuenta que la empresa que vayan a presentar los vaya a dejar hacer prácticas durante 10 semanas calendario. La empresa debe tener personería jurídica. Estudiantes, no se aceptan empresas con personería natural. ¿Listo? Para que tengan en cuenta el caso de que alguno de ustedes vaya o quiera presentar alguna empresa en específico. Modalidades de práctica. Estudiantes, hay una sola modalidad de práctica. Ustedes hacen prácticas de 10 semanas calendario. No pueden hacer prácticas de 6 meses. Si alguna empresa los busca para hacer prácticas de 6 meses, ustedes deben comentarles que no pueden hacer prácticas de 6 meses, ya que el programa todavía no cuenta con el permiso para realizar prácticas de 6 meses. Ustedes pueden hacer prácticas de 10 semanas calendario, donde estas prácticas no son remuneradas por parte de las empresas, no les dan un beneficio económico mensual. Si alguna empresa les quiere dar algún auxilio de transporte o algún auxilio de alimentación, eso depende de la empresa. ¿Listo? Pero no están obligadas a las empresas a brindarles algún auxilio económico durante las 10 semanas de práctica. Puntos importantes. Disponibilidad de tiempo. Deben tener disponibilidad de tiempo de mínimo 36 horas, máximo 48 horas a la semana, de lunes a viernes o de lunes a sábado. ¿Listo? Eso ya depende de la empresa. Las empresas lo necesitan en horario de oficina, es decir, de 8 a 6 de la tarde o de 8 a 5 de la tarde o de 7 a 5 de la tarde. Los necesitan todo el día, máximo 8 horas laborables al día, de lunes a viernes o de lunes a sábado, eso depende de la empresa. Quien no cuente con este tiempo para hacer la práctica no puede hacer la práctica. ¿Listo? Debe contar obligatoriamente con este tiempo para hacer la práctica. Para poder postularte y asistir a la entrevista, deben estar matriculados, que hayan pagado una cuota o la totalidad de la asignatura. ¿Listo? Como ustedes saben, la práctica es una asignatura común y corriente, como las que vieron en otros, en sus programas académicos, tiene unos créditos y debe pagarse el valor total de esos créditos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Requisito obligatorio: para poder iniciar práctica deben estar activos y vigentes en la EPS. Estudiante que no tenga EPS al día no puede iniciar la práctica. Pueden entrar ustedes a Fosiga, ahí en Google, colocan Fosiga, luego le dan en Adres, ahí les pide el número de cédula y ahí se dan cuenta si están activos o activos por emergencia. Si se encuentran en un estado diferente activo o activo por emergencia en Fosiga, no pueden iniciar el proceso de práctica.
Si algún estudiante va a realizar presenta empresa, nosotros primero debemos hacer una validación de la empresa y en caso de quedar validada, podemos autorizar el inicio de la práctica. Para hacer la validación de la empresa deben estar matriculados. Si no están matriculados, no podemos entrar a hacer la validación de la empresa. Si algún estudiante va a presentar empresa, deben cumplir con los siguientes requisitos. 1, que vayan a desempeñar funciones acordes a su programa. 2, que la empresa que ustedes vayan a presentar los vaya a afiliar a la ARL durante las 10 semanas de práctica. La empresa debe tener personería jurídica. No se aceptan empresas con personería natural. Que estén activos y vigentes en la EPS. Tener vacunas completas para el caso de los estudiantes de auxiliar de enfermería, práctica educativa, para atención integral a la primera infancia, el para técnico laboral mecánica dental. Ya más adelante les digo cuáles son las vacunas que necesita cada uno de estos programas. Recuerden que sus prácticas son de 10 semanas. Si van a presentar una empresa, asegúrense de que la empresa los va a dejar hacer prácticas de 10 semanas. No se pueden prácticas de 6 meses. Vayan alistando la Cámara de Comercio y el RUT de la empresa, porque esos documentos se les pide cargar en el sistema de práctica. Ya más adelante les digo fechas en donde ustedes van a poder cargar los documentos. Documentos. Estudiantes, mucha atención. Todos los estudiantes, como les decía, deben estar activos y vigentes en la EPS. Vayan recogiendo el certificado de la EPS donde aparecen activos, o sirve el pantallazo del FOSIGA donde aparecen activos o activos por emergencia. Ese es uno de los documentos que se les pide cargar en el sistema de prácticas. Para el programa de auxiliar de enfermería práctica educativa, repito, para los estudiantes de auxiliar de enfermería práctica educativa es necesario que tengan 2 dosis de tétanos y 2 dosis de hepatitis B. ¿Listo? Para poder hacer el proceso de práctica. Para los estudiantes del técnico laboral en mecánica dental, las vacunas que se les piden son 2 dosis de tétanos y 1 dosis de hepatitis B. Para los estudiantes de AIPI, de atención integral a la primera infancia, se les piden 2 dosis de tétanos y 1 dosis de hepatitis B. Si no cuentan con esas vacunas al momento de iniciar la práctica, no pueden arrancar. ¿Listo? Todavía tienen tiempo. Si a alguno le hace falta alguna vacuna o algo, todavía tiene tiempo para colocársela y tener estas vacunas completas antes de dar inicio a la práctica. Para el programa de auxiliar de enfermería práctica educativa, atención, para el programa únicamente de auxiliar de enfermería práctica educativa, se les pide haber aprobado el examen de normas de competencias laborales. Este examen ustedes lo realizaron hace algún tiempo, algunos ciclos, deben tenerlo aprobado, se les pide el certificado de aprobado en el sistema para poder también iniciar el proceso de práctica. Si algún estudiante va a presentar empresa, deben tener Cámara de Comercio y RUT de la empresa. Recuerden que solo se aceptan empresas con personería jurídica. No se aceptan empresas con personería natural. Listo. Fechas importantes, estudiantes, presten mucha atención. Inscripción de la asignatura. El día jueves 13 de enero, ustedes deben ingresar a la plataforma del Politécnico y hacer la inscripción de la práctica. Lo hacen tal cual hicieron la inscripción del resto de asignaturas de su programa. Ingresan a la plataforma, buscan la práctica y hacen la inscripción. A partir de ese 13 de enero, ustedes ya pueden generar el recibo de pago. ¿Listo? Entonces, pagan la matrícula a partir de ese 13 de enero. ¿Listo? Y los estudiantes que paguen la matrícula entre el 13 y el 25 de enero, que inscriban o paguen la matrícula entre esas fechas, van a ser invitados a la inducción de prácticas. La inducción de prácticas es el martes 25 de enero, va a ser virtual y repito, van a ser invitados los estudiantes que entre el 13 y el 25 de enero ya hayan inscrito o matriculado la asignatura de práctica. La invitación a la inducción les va a llegar a su correo institucional. No se envía información de prácticas al correo personal. Si ustedes no utilizan el correo institucional o no recuerdan la contraseña o el usuario, por favor contáctense con el Politécnico lo más pronto posible
para que les habiliten y empiecen a utilizar el correo institucional. Repito, no se envía información al correo personal, se envía únicamente al correo institucional. A partir del 27 de enero, el sistema de prácticas, que es la plataforma donde ustedes van a poder cargar y postularse las ofertas, va a dar apertura. Repito, 27 de enero, ustedes van a poder entrar al sistema, cargar documentos y cuando queden validados, postularse a las ofertas. En la inducción de prácticas del 25 de enero, yo les voy a comentar cómo es el ingreso al sistema. El ingreso de una les voy diciendo que es con el correo institucional. Les voy a mostrar cómo cargar documentos, cómo postularse a las ofertas. Todo eso se los voy a decir el día de la inducción. Les voy a presentar a sus docentes supervisores, que es el que va a estar a cargo de ustedes durante toda la práctica. Les voy a decir cómo aprueban la asignatura, cómo la reprueban. Toda esa información se las voy a dar el martes 25 de enero. ¿A partir de cuándo arrancan las entrevistas? A partir del 2 de febrero. Atención, estudiantes, no quiere decir que todas las entrevistas son el 2 de febrero. Esto quiere decir que a partir del 2, las empresas ya programaron las entrevistas. Hay empresas que colocaron entrevistas para el 2 de febrero, otras para el 3, otra para el 10 de febrero, otras para el 15, para el 20. Esa fecha la coloca la empresa, pero las entrevistas arrancan el 2 de febrero. Ustedes asisten a la entrevista una vez se postulen y se quedan contratados, ya entramos en el proceso de inicio de la práctica. Las prácticas de ustedes van a ser presenciales en las empresas que solicitaron practicantes. Recuerden que para poder asistir a una entrevista deben aparecer como matriculados. Si no están matriculados, el sistema de prácticas no los va a dejar ingresar y recuerden también estar activos y vigentes en la EPS. Para ingresar al sistema de prácticas, como les decía, deben estar matriculados y deben ingresar con el correo institucional. ¿Listo? Así que es muy importante el uso del correo institucional. Por ahí es donde se les va a enviar toda la información de prácticas. Estudiantes, si requieren información de pagos, cuánto cuesta la asignatura, cómo puedo inscribirla, con cuántas cuotas puedo generar el recibo, cuánto cuesta la práctica, todo lo que tenga que ver con temas económicos, deben preguntarlo en registro y control. ¿Listo? Si ya tienen dudas acerca del proceso de práctica, el tipo de práctica o la modalidad o algún documento en especial, pueden escribirme a mi correo o pueden buscarme por Teams y escribirme para atender también las inquietudes que tengan. Repito, si son temas económicos, debe preguntarse en registro y control. Si ya son temas exactos de prácticas, pueden escribirme al correo o pueden escribirme por Teams. ¿Listo? Entonces, estudiantes, voy a dejar esta diapositiva ahí en la presentación. Recuerden que el día de mañana yo les voy a estar compartiendo la grabación de esta charla y les voy a estar compartiendo las diapositivas. En caso de que el día de mañana no les llegue ese enlace o esa información, deben solicitarlo con sus mentores a partir del día lunes. ¿Listo? O me pueden escribir al correo. Voy a dejarlo otra vez en pantalla. Pueden escribirme al correo y yo les envío el día de mañana el enlace y las diapositivas para que revisen esta información nuevamente. Vamos entonces ahora de manera ordenada, vamos a solucionar inquietudes. La idea es que ustedes vayan levantando la mano aquí en la aplicación. Yo les voy a habilitar, los voy a llamar y les voy a habilitar el micrófono. Eh, por favor, les pido un tema importante. Recuerden que en esta charla se dio información de práctica educativa de enfermería. Si hay algún estudiante que va a hacer la práctica formativa o práctica clínica de enfermería, esa información la debe preguntar en decanatura. ¿Listo? Debe escribir a su decano o contactarse con el Politécnico para que le brinden información de esas prácticas. Entonces, la idea es que cuando ustedes, listo, ya hay un estudiante levantando la mano, antes de hacer la pregunta, me comentan de qué programa son y ahí sí entran a hacer la pregunta. ¿Listo? Entonces, arranquemos con Scoli. Por favor, prende el micrófono. Buenas tardes, yo soy de auxiliar de enfermería. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, nosotros realizamos unos exámenes que se supone que es el certificado de prácticas para poder salir. Mi pregunta es, para las prácticas educativas, ¿es obligatorio tener
este certificado en caso de que no hayan aprobado las 9 materias sobre 4 para estas prácticas, ¿es necesario ese certificado o no lo están exigiendo? O sea, ¿me puede ir a hacer prácticas sin haber pasado sus exámenes? Para hacer la práctica de enfermería debes tener aprobado el examen de normas de competencias laborales. Si lo tienes aprobado, ese es uno de los documentos que se pide cargar en el sistema de prácticas, debes cargarlo. Si no lo tienes aprobado, no puedes hacer la práctica todavía. Primero lo debes aprobar. Scoli, ¿prendes el micrófono? Sí, ya te ¿Listo? escuché. Vale, muchas gracias. A ti por tu asistencia. Vale. Angie Martínez, prendes el micrófono, por favor. Sí, señor, buenas tardes. Soy del programa auxiliar de enfermería y mi pregunta es, o sea, ¿cuál es la diferencia entre prácticas formativas y prácticas educativas? La verdad, el tema no lo tengo muy claro. Las prácticas formativas son las que ustedes hacen en clínicas o en hospitales. Las prácticas educativas de enfermería son las que se hacen en hogares geriátricos o en colegios. ¿Listo, Angie? Sí, señor, muchas gracias. Con gusto a ti por tu asistencia. Ani, prendes el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, te escucho, cuéntanos. Ok, soy del programa de auxiliar de enfermería y mi pregunta es, tú dices que del 13 bueno, el 13 de enero se inician las matrículas y que entre el 13 y el 25 sería la inducción. ¿Qué pasa si yo no puedo pagar hasta el 25 de enero? No me llega la inducción. ¿Cómo y dónde recibo esa información? Ok, entonces repito, los estudiantes que inscriban o matriculen la asignatura de práctica entre el 13 y el 25 de enero van a ser invitados a la inducción de prácticas del 25 de enero. ¿Listo? Los estudiantes que hayan inscrito o matriculado la asignatura de práctica entre el 13 y el 25 de enero van a ser invitados a la inducción de prácticas del 25 de enero, inducción virtual. ¿Listo? Pero y por eso te digo, o sea, si no lo puedo hacer en ese lapso de tiempo. Después, si lo haces después del 25, se te envía al correo institucional la grabación de la inducción y las diapositivas de la inducción para que lo revises. Ok, tengo otra pregunta. Tú dices que nosotros nos podemos postular en el CBC. Sí, Es decir, ustedes nos cargan, no sé, X cantidad de información de colegios o geriátricos donde estén requiriendo y uno se postula y dices tú que máximo desde el 2 de febrero iniciarían las entrevistas. Pero si nosotros nos postulamos y por ese medio no, digamos que no fluye la cosa o pasa el tiempo y no nos citan la entrevista, pero por mi otro lado no encuentro otra empresa, digamos que porque dices tú también que hay la opción de que uno busque la empresa y por ese lado, bueno, que cumpla con todo lo que ya dijiste, ¿no? Que sea personería sí, jurídica, que nos dejen 10 semanas calendario, que perfecto. nos hagan, que nos hagan la inscripción ARL y demás. Si yo estoy en esa búsqueda y no encuentro una empresa y por el CBC tampoco agilizan, ¿hay qué pasa? En el sistema de prácticas, tú cargas documentos. Una vez que han validado los documentos, te van a aparecer en el sistema todas las ofertas que están disponibles y tú entras a revisar todas las ofertas y te postulas a la que quieras. Cuando te postules, a tu correo te va a llegar la información de la entrevista, la hora, el día, la dirección a la cual tú debes ir a la entrevista y si quedas contratada en esa entrevista, ya entramos a verificar con la empresa cuándo es la fecha de inicio. Ok, y esa postulación por el CBC, ¿cuándo y por dónde nos llegaría la información para Por el postularnos? correo institucional. El día de la inducción yo les voy a mostrar el sistema de prácticas, cómo cargar documentos, cómo postularse. Les va a llegar toda la información a su correo institucional, listo, para que estén pendientes. Por ahí les va a llegar cuándo es la entrevista, a qué hora, en qué dirección, con qué persona, todo eso les llega al correo institucional. Ah, ok. Mi última pregunta, Dime. disculpa. Con relación a las vacunas, tú dices que para ahorita estas educativas necesitamos 2 de tétanos y 2 de hepatitis B. Es Sí. decir, que las otras que están dentro de todo el esquema que debemos tomarnos nosotros, todavía podríamos esperar si no los tenemos completos ya para la formativa, ¿sí?
De acuerdo. Lo ideal es que ya las tengas todas completas para que no tengas problema para la formativa. Pero para la educativa, las únicas que se piden son las 2 de tétanos y 2 de hepatitis. Si ya las tienes, apruebas ese requisito y puedes continuar con el proceso. Ok, perfecto. Disculpas que son muchas preguntas. Dime. En cuanto a los documentos, aparte pues de la empresa, ¿sí? Los documentos de nosotros propios para estas prácticas puntualmente, no nos has dicho. El O sea, certificado de el la EPS, certificado, la copia de las vacunas, el certificado del examen de competencias, sí, donde dice que lo aprobaste y listo. Esos son los documentos que se te piden ok. cargar en el sistema. Nada de hojas de vida, nada de Nada de eso, fotos. nada Ok, de eso, no. perfecto. Vale, muchas Listo, gracias. a ti por tu asistencia. María Alejandra, por favor, prendes el micrófono. Hola, buenas tardes. Mira, yo soy del auxiliar. No, ¿cómo fue? Se me olvidó. El auxiliar administrativo es la vaina. Ok. Yo tengo una preguntita después de que nosotros presentemos la entrevista. Nosotros de pronto firmamos contrato o algo así. No, para las prácticas de ustedes no deben firmar ningún contrato ni nada con la empresa porque son prácticas de 10 semanas. No es O sea, no necesario hay nada de firmar ningún contrato. contrato, no hay nada de contrato. Si vas a la entrevista, la idea es que la empresa nos diga lo más pronto posible después de la entrevista si quedaste o no contratada. Ah, ok, dale. ¿Listo? El día de la inducción igual les voy a comentar también toda esa información. Ah, listo, dale, muchas gracias. A ti por tu asistencia. Azul Prada, por favor, prendes el micrófono. Hola, buenas tardes. Yo soy de auxiliar de enfermería. Es que mi pregunta iba como con la guía Scoli porque yo hablé con Lady, que es la mentora de este ciclo, y ella nos explicó a algunos estudiantes que para las prácticas educativas más no formativas, sí se podían hacer las prácticas sin pasar el examen por competencias. Entonces eso no lo tengo muy claro. Claro, listo. No, ese documento sí se solicitó. Eh, el examen de competencias debe estar aprobado para poder iniciar la práctica educativa. ¿Listo? Prendes el micrófono, Azul Prada, por favor. Vale, sí, señor. Gracias. Listo. A ti por tu asistencia. Listo, queda Alejandra Ibarra. Prendes el micrófono, por favor. Buenas tardes. Hola Alejandra, ¿en qué te podemos ayudar? Hola, buenas tardes. Bueno, no sé muy bien de pronto cómo formular la pregunta, si de pronto tú me entiendes. Lo que pasa es que yo en alguna oportunidad, dentro del periodo que yo me encontré en mi aprendizaje, escuché que cuando uno ya iba a prácticas, a partir de hacer la inscripción, uno quedaba ahí como en una lista de si era elegido o no, digamos como especie de un sorteo. ¿Nos podrías orientar un poquitico más sobre eso? ¿Cómo sería ese procedimiento luego de que uno hace la inscripción a las prácticas? Ok, para práctica educativa eso no funciona. Para práctica educativa ustedes inscriben y matriculan y deben ingresar al sistema de prácticas a cargar los documentos y después a postularse a las ofertas. Eso no aplica para la práctica educativa de enfermería. Alejandra, prendes el micrófono, por favor. Ah, sí, ¿Listo? sí, señor. Ok, te agradezco. Y otra cosita es, Dime. con respecto a la afiliación con la EPS, eso es indiferente si yo soy cotizante o soy beneficiario, lo No hay importante es que yo problema con tenga una eso. EPS. De acuerdo, lo importante es que estés activa y vigente en la EPS. Ok, gracias. Listo, a ti por tu asistencia. Azul Prada, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Prendes el micrófono? Sí, señor, qué pena, es que te iba a Dime. preguntar, no alcancé. Y tú sabes si, no sé, ese, en el primer trimestre ahorita, entonces, ¿cómo debo hacer? O sea, para presentar nuevamente la prueba, o Ok, sea, lo ahí de ya toca, competencia. de acuerdo, ahí tienes que contactarte con tu decana, intenta llamar mañana o comunicarte mañana con tu decana y preguntas cuándo podrías hacer ese examen para poder aprobarlo y que puedas iniciar la práctica. Ok, sí, señor, pero digamos, no sé, digamos que cabe la posibilidad de que
uno alcance a entrar para el primer trimestre en la práctica o no. No sé cuándo sea el examen, la verdad, pero máximo hasta el 11 de marzo pueden iniciar la práctica en el siguiente ciclo. Si ya después no alcanzas al 11 de marzo, ya te tocaría hasta el siguiente ciclo. Ok, listo, vale, ¿Listo? muchísimas gracias. A ti. Ani, ¿prendes el micrófono? Gracias. Otra preguntita. Si yo estoy buscando una empresa por mi lado, únicamente puedo buscar lo que son hogares geriátricos y colegios, Y no me puedo colegios, salir de ahí. de acuerdo. Ok, y mi última pregunta, creo. Dime. Tú dices que bueno, una vez nosotros carguemos documentos, nos postulemos en CBC y que más o menos a partir del 2 empiezan las entrevistas, tentativamente, ¿cuándo empezaríamos ya como tal en los La colegios o práctica, ok. geriátricos? Eso depende de los hogares geriátricos o de los colegios. Hay algunos que los procesos de selección son un poco más largos. Hay algunas empresas que con una sola entrevista ya dicen si te contratan o no, pero hay otros que pueden tener hasta 2 o 3 entrevistas. Eso depende de la empresa. Cuando la empresa nos diga a nosotros que ya quedaste contratada y que sí vas a poder hacer la práctica ahí, entramos a hacer el proceso, a revisar el proceso de afiliación a la ARL y definimos con el hogar el colegio una fecha de inicio y 10 semanas después la fecha de finalización. O sea que en sí no sabes, porque es que como nos toca De renunciar acuerdo. de nuestros trabajos. Esa fecha no te la tengo exacta, eso ya depende del proceso de selección, de la fecha de la entrevista, todo depende de la empresa. Ujú. Ok, ¿Listo? vale, gracias. A ti por tu asistencia. Voy a revisar aquí en el chat, hay unas preguntas. Charla de práctica formativa de enfermería, recuerden que eso es con la decanatura. Práctica formativa educativa, ya leí esa respuesta. El 29 de diciembre también se puede inscribir la asignatura. Claro que sí, estudiantes, hay un beneficio que si ustedes se inscriben antes de que se acabe el año, les quedan los precios de este 2021. Entonces pueden hacer el proceso este año de inscripción y matrícula, pero igualmente la inducción va a venir siendo el 25 de enero. ¿Listo? Si ustedes se inscriben en enero o en diciembre, igual las fechas se mantienen y la inducción sería el 25 de enero. Esta enfermería, sí, de acuerdo, Scoli, esto es solo para prácticas educativas de enfermería, para IPI, para auxiliar administrativo, para seguridad ocupacional y para el técnico laboral en mecánica dental. Listo. En la inducción yo les voy a decir cuántas posibilidades de entrevista tienen. Todos se los voy a decir en la inducción el paso a paso, cómo postularse, cómo cargar documentos. ¿Listo? Pueden buscar geriátricos fuera de Bogotá, no hay problema, siempre y cuando cumpla el geriátrico con los requisitos, que los vaya a afiliar a la ARL, que el geriátrico tenga personería jurídica y que obviamente vayan a desempeñar funciones del programa. ¿Listo? El examen de competencias, ese es uno de los documentos que se pide en el sistema, deben cargar el certificado de aprobado. ¿Listo? En temas de la presentación del examen, de la prueba, como les decía, deben comunicarse con decanatura. No tengo la información de cuándo se va a volver a realizar ese examen. Listo. Valentina. A ver, por favor, Dana Beltrán. ¿Puedo hablar con la alcaldía de un municipio para hacer prácticas en el geriátrico del municipio? Claro que sí, siempre y cuando, repito, el geriátrico cumpla con los requisitos, que tenga personería jurídica, que los vayan a afiliar a la ARL durante las 10 semanas y que vayan a desempeñar funciones del programa. ¿Listo? De acuerdo a NIDME. Si matriculas y todo el tema, pero no tienes aprobado el examen, no puedes iniciar la práctica. ¿Listo? Debes asegurarte de cumplir con todos los requisitos para auxiliar de enfermería, que tengan EPS, que tengan vacunas, que tengan aprobado el certificado de competencias y si cumples con eso ya puedes iniciar el proceso. ¿Listo? Perfecto. Estudiantes, como les digo, mañana les va a llegar a su correo electrónico
la grabación, todo lo que acabamos de comentarles y las diapositivas, para que vayan teniendo toda esa información, todos los documentos y las fechas importantes. Recuerden, entre ustedes más rápido se matriculen, van a poder entrar el 27 de enero al sistema y cargar documentos y postularse a las ofertas. Si ustedes se matriculan tarde, si se matriculan por allá en febrero, a mediados de febrero, pues van a entrar más tarde al sistema y seguramente ya no van a ver las mismas ofertas. ¿Listo? De ahí la importancia de que se matriculen y estén listos para que el 27 de enero ingresen al sistema y se postulen a las ofertas. ¿Listo? Estudiantes, Milena. Milena, ¿prendes el micrófono, por favor? Buenas tardes. Hola, Milena, cuéntanos. Soy del programa IP. Quisiera saber algo. Es que para presentar empresa se necesita también la validación de las entrevistas. No, para presentar empresa no. El día de la inducción te voy a decir cómo cargar los documentos de la empresa que vas a presentar y te voy a decir cómo es el proceso de validación. Si queda validado el jardín o el colegio que vayas a presentar, entramos a revisar la fecha de inicio con el colegio. Vale, tengo otra pregunta. Es que en un jardín me están diciendo que no saben hacer cómo es la afiliación de la ARL y que yo debo de pagar. No es posible entonces. La ARL debe ser cubierta por el sitio de práctica y debe estar a nombre del sitio de práctica de la empresa. Milena, prendes el micrófono, por favor. ¿Listo? Milena, ¿entendido? Sí, señor, gracias. Listo, a ti. Alejandra Ibarra, prendes el micrófono, por favor. Sí, bueno, mira, qué pena, digamos que Sí. ser como tan insistente. ¿Qué tanto nos podemos demorar nosotros en poder arrancar con esas prácticas? Eso ya depende, como te digo, si tú estás matriculada y tienes todos los documentos al día y los cargas Sí. a partir del 27 de enero, entre más rápido hagas el proceso, más Sí, rápido señor. puedes iniciar la práctica. Ah, ok, o sea, dependiendo la demanda también, ¿eso implicaría alguna demora o no? El día de la inducción, de acuerdo, porque si tú vas a presentar empresa, seguramente como tú van a haber más estudiantes que van a presentar empresa. Pero entre más rápido cargues documentos y queden validados, más rápido se te va a hacer la validación de la empresa. Ah, ok, perfecto. Digamos, de ser aprobada la entrevista con la empresa, con el geriátrico, como sea, más o menos ¿cuándo estaría uno, en qué época estaría arrancando con la práctica? Cuando la empresa nos diga que quedaste contratada y cuando nosotros recibamos lo de la afiliación a la ARL. Ah, ok, perfecto. O ¿Listo? sea, estaríamos hablando que en el mismo mes de febrero. Depende del sitio de práctica, qué tan rápido nos envíe el certificado de ARL o qué tan rápido nos diga que quedaste contratada. Ok, bueno, mil ¿Listo? gracias. A ti. Perfecto, estudiantes. Voy a revisar aquí. Sí, perfecto. Entonces, John Jairo Tunjano, prende el micrófono, por favor. Profe, qué pena. ¿Cómo vas? Buenas tardes. Bien, gracias. Cuéntenos. Ando escuchando esto, pero pues no sé si también aplica para las prácticas formativas de enfermería. No, no aplica para enfermería formativa. Esa información ya deben preguntarla con la decanatura. Ah, ok. ¿Listo? Gracias. Vale, ok. Listo, perfecto. Estudiantes, quiero agradecerles. Bueno, quedan 2 preguntas. Vamos a hacer estas últimas 2. Geraldine, cuéntanos, prendes el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola Geraldine, cuéntanos. Yo quería preguntar, lo que pasa es que, bueno, acabo de poder conectarme, pero pues estaba escuchando el tema que es, pues, lo que hay en la pantalla, ¿sí? Que es el tema como en las inscripciones. Pues, yo ahorita estaba hablando con la mentora, quería de pronto corroborar con usted si esas mismas cosas que, o sea, que están aquí en la pantalla para hacer en enero, se pueden hacer este mismo mes para, digamos, con los pagos del 2021. ¿Se pueden hacer O con sea, los con pagos de el mismo precio. 2021? Sí, Precios. sí se ¿Sí? puede, O sea, pero yo igual puedo- el proceso de práctica arranca hasta el jueves 27 de enero.
Exacto. Listo. Entonces me dices que para eso, o sea, agilizar el tema de documentación y pues tener más que todo como el pago y todo al día, Tener todo ¿cierto? el día para que el 27 ya puedas empezar a cargar documentos y postularte, ¿de acuerdo? ¿Hasta cuándo hay plazo? O sea, del 27 a qué fecha. Hasta el 11 de marzo. Vale, muchas gracias. Listo, a ti. Angie Martínez, prendes el micrófono. Sí, señor, qué pena, tengo una pregunta. ¿Es obligatoria la vacuna de COVID para las prácticas educativas? Nosotros no la solicitamos para poder iniciar, pero es muy probable que los sitios de práctica sí la soliciten y sea un factor decisivo de si los contratan o no. Entonces, eso ya depende de las empresas, si lo reciben con las vacunas completas o sin las vacunas, eso ya depende de la empresa. ¿Listo, Angie? ¿Entendido? Sí, señor, entendido. Muchísimas gracias. A ti. Milena, ¿prendes el micrófono? Qué pena, es que tengo otra pregunta. Dime. Es que en un jardín me dicen, es permitido, me dicen que me pagan mitad del mínimo, ¿sí se puede? No hay ningún problema, eso ya depende del sitio, no hay ningún Ok. problema. Tienes que asegurarte es que las prácticas son de 10 semanas y no puedes Sí, firmar señor. ningún tipo de contrato. Bueno, ¿Listo? muchas gracias. A ti. Estudiantes, perfecto. Primero agradecerles a todos por este tiempo que sacaron para irse enterando de las prácticas. Como les decía, el día de mañana yo les voy a compartir esta grabación y las diapositivas para que las tengan ahí presentes. Si tienen algún compañero que quiera hacer las prácticas, también el otro ciclo y por algún motivo no pudo ingresar a esta sala, pues mañana ustedes le pueden compartir el enlace y las diapositivas para que se vaya informando. Muchas gracias a todos ustedes, agradecerles por este tiempo nuevamente, aprovechar para desearles una feliz Navidad, un feliz año para ustedes y todas sus familias y nos veremos entonces el próximo año para poder ayudarles a sacar adelante la asignatura de práctica. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde.